Hola, bendiciones a todos los que me están viendo. Les envío un saludo su amigo Antonio Campos de la Iglesia El Gobierno de Dios y su Justicia. Y este es nuestro tercer tema del discipulado bíblico llamado La Biblia, la Constitución de Dios. La Biblia es un libro muy hermoso que cuando tú estás pasando incluso por algún problema, tú puedes acudir a ella y encontrarás una paz, porque la Biblia es la palabra de Dios, que Dios se ha inspirado en esta palabra para que cuando tú acudas a ella tengas una paz y puedas resolver cualquier problema o cualquier circunstancia que tú estés pasando. La Biblia es un libro que está constituido por 66 libros. La palabra Biblia significa biblioteca. Esta biblioteca está constituida por 66 libros, 39 en el Antiguo Testamento, que es antes de la venida de Jesucristo, y 27 en el Nuevo Testamento, que es ya después de la venida de Jesucristo. En muchas de las veces la gente se pregunta y dice, pero es que la Biblia cristiana es diferente a la Biblia católica. Entonces nosotros nos han preguntado, bueno, en lo personal me han preguntado es ¿qué diferencia hay? No hay ninguna diferencia. La única diferencia que han puesto o ha marcado esta palabra o esta Biblia es que en la Biblia católica romana han añadido 6 libros de las cuales se conocen como libros apócrifos. La palabra apócrifo significa que no tiene cierta veracidad y que simplemente no es inspirada por Dios. Entonces, muchas de las veces nosotros nos dicen, incluso a los cristianos les dicen, pero es que tu Biblia se le quitaron 6 libros. En cuanto a eso es mentira. Al contrario, la Biblia católica se le añadió 6 libros más. La Iglesia Católica Romana ha añadido 6 libros más. Entonces esa es la pequeña diferencia que hay, pero como les comento, esos libros no fueron inspirados por Dios y simplemente el hombre las añadió, pero que muchas de las veces esos libros apócrifos contradicen la palabra de Dios. Entonces yo quiero que me acompañen en el libro de Primera de Pedro 1:1. Si tú tienes tu Biblia ahí en casita, puedes abrirla y acompañarme en estos versículos bíblicos que yo te estaré dando. Primera de Pedro 1:1. La palabra de Dios en Primera de Pedro 1:1 dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. En el versículo 2, elegidos según la presencia de Dios, Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Acá la Biblia o la Constitución de Dios fue escrita alrededor de 40 escritores durante 1600 años. La palabra siempre, cada vez que Dios hablaba a través de uno de sus siervos y que esta persona escribía lo que Dios le hablaba, siempre fue inspirada por él. Nunca, así como los libros apócrifos, se le conocen que ellos dicen que en los libros apócrifos fueron inspirados por el hombre hacia Dios. Entonces Dios nunca trabaja así. Dios siempre va a trabajar, Dios se va a inspirar a través de los hombres, mas no los hombres hacia Dios. Entonces siempre Dios se inspira a través de los hombres. La palabra, cuando Dios hablaba a su pueblo, Dios siempre hablaba y se dirigía a una de sus ovejas, a uno de sus siervos, y siempre le decía lo que él tenía que hacer. Por lo tanto, esta persona o este apóstol tenía que plasmar lo que Dios le había dicho. Ahora quiero que me acompañen en la palabra de Dios también en 2 de Timoteo 3:16. 2 de Timoteo 3:16. En 2 de Timoteo 3:16 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. En el número 17, a fin que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Aquí nos está hablando que toda palabra que Dios ha mandado es útil para que tú te instruyas, para que tú, exista una palabra y exista una instrucción de Dios hacia ti. Entonces, pero esa palabra viene inspirada por Dios. Siempre toda palabra viene inspirada por Dios. Muchas de las veces las personas dicen, pero es que lo que yo estoy sintiendo, lo siento en mi corazón.
Pero la pregunta es, o ese anhelo que tú estás buscando, o esa cosa que tú estás sintiendo en tu corazón, la pregunta es, ¿viene por parte de Dios? Toda cosa que venga, o toda palabra que venga por parte de Dios, siempre tiene que ser para corrección, para instruir y para que tú seas una buena persona. Muchas de las veces tú le dices, pero es que Dios me está diciendo, Jesús, en alguna de las veces, la palabra de Dios se te dolerá, va a doler, vas a sentir un dolor, porque muchas de las veces la gente dice, pero es que Dios me mandó a hacer esto, pero no sé si sea Dios porque no siento bonito. Jesús, cuando fue clavado en una cruz, cuando fue crucificado, fue una orden que su padre le dio, o fue por amor, o por obedecer la palabra de Dios. Entonces Jesús, cuando estuvo en una cruz, no dijo, es que no siento bonito y no voy a subir a una cruz y no voy a morir por tus pecados. En muchas de las veces la palabra de Dios o las instrucciones que Dios te da es para instruir, para corregir. Entonces, cuando tú escuches la palabra de Dios y veas que es inspirada por Dios, tienes que obedecer. Aún así pases por lluvias, aún así pases por tormentos, tú tienes que estar obedeciendo la palabra de Dios. Entonces, la constitución, un país siempre está constituida por una constitución. La constitución es aquella que a ti te da derecho y te da ciertas normas en donde tú tienes que cumplir algunas leyes que esa constitución te está dando, pero que al mismo tiempo, si tú cumples esas leyes, la misma constitución te da los derechos, te ayuda y te protege. Entonces, la palabra de Dios es lo mismo. Cada país tiene ciertas leyes, como por ejemplo en Estados Unidos tienen ciertas normas estrictas, o tienen ciertas leyes estrictas en donde si tú vas, si te pasas, un alto, que ya tienes un ticket y ya te están infraccionando. Entonces la gente siempre dice, ¿por qué tengo que obedecer? ¿Por qué tengo que estar al pendiente de estas leyes, de estas normas? Si soy libre de hacer lo que sea. Cuando tú estás libre, automáticamente estás desobedeciendo una ley. Cuando tú dices, yo quiero ser libre, yo quiero ser una persona que haga lo que él quiera, que si yo quiero hacer esto, lo tengo que hacer y no me tengo por qué someter bajo estas leyes. Cuando tú haces eso y estás cometiendo eso, automáticamente la Constitución no te protege. El diablo muchas de las veces es lo que ha querido decirte o ha querido meterte en tu mente. La Biblia es la constitución de Dios. Esa constitución, si tú estás en la palabra de Dios y si tú estás en constante oración y tienes una relación en lo que Dios ha inspirado a través de la palabra, tú estás protegido, tú estás cubierto por la presencia de Dios, tú estás cubierto por su palabra, porque automáticamente cuando tú estás bajo la constitución de Dios, y estás cumpliendo sus leyes, Dios te protege. Lo mismo sucede en cada país. En un país, como les comentaba, en Estados Unidos, si tú cumples ciertas leyes y ciertas normas, no serás expulsado de ese lugar. Lo mismo sucede con la Constitución de Dios. Si tú estás en constante oración y estás leyendo la palabra de Dios y estás cumpliendo la palabra de Dios, nunca serás sacado al infierno. Satanás siempre te ha querido decir, cada vez que vas a una iglesia, cada vez que te estás congregando, Satanás te dice, tú eres ilegal. Así como muchas personas les ha dicho, tú eres ilegal, tú no perteneces a este lugar, no sigas estas leyes porque tú no eres de acá. Tú te tienes que divertir, tienes que hacer ciertas cosas, por lo tanto tú no perteneces a este lugar, perteneces a este lugar. Entonces te saca de ese lugar, te saca de esa constitución, por lo tanto no eres protegido y corres peligro allá afuera. Entonces la constitución de Dios es eso, es que Dios siempre va a tener esa constitución que es su palabra, son las leyes. Cuando Moisés le dejaron ciertas leyes en la palabra de Dios, nos dice acá en Éxodo 20, cuando Moisés fue dejado, le dejaron las leyes, se hizo esta constitución que eran leyes en donde el hombre las tenía que seguir. ¿Para qué? Para que no muera y para que sea prosperado. Entonces, muchas de las veces, como les comentaba, nosotros como personas no queremos someternos bajo una ley, no queremos someternos bajo una autoridad, por lo tanto, estamos fuera de la protección de esa ley y de esa autoridad. Inclusive cuando tú vas a una iglesia o cuando tú te estás congregando como persona,
y vas y tú dices, no, pues yo pertenezco a esta familia cristiana, yo pertenezco a esta familia, yo estoy en esta familia, pero no cumples las leyes, no cumples las normas que te están imponiendo en esa iglesia, entonces automáticamente tú quedas fuera de la protección de esa iglesia. Por lo tanto, eres presa fácil para el enemigo, y cuando tú salgas allá afuera no tienes la protección. Entonces yo te recomiendo que si tú estás asistiendo en una iglesia, te tienes que comprometer, tienes que tener un compromiso. Muchas de las veces la gente dice, pero es que tú te tienes que comprometer acá con Dios. La palabra comprometerse no solo es hacer una acción o trabajar. La palabra comprometerse es que tú tengas una relación, una cierta relación con el Señor Jesús, y que te comprometas no con la visión del hombre, sino con la visión de la palabra de Dios. Cada vez que tú camines, en donde vayas, tú eres una persona comprometida con Dios. ¿Para qué? Para evangelizar, una persona comprometida con Dios. ¿Para qué? Para llevar las buenas nuevas hacia los pobres. Cuando tú te comprometes bajo la constitución de Dios, Dios mismo te va a proteger bajo sus leyes, porque estás cumpliendo estas leyes que Dios ha puesto. Y quiero mencionarte las leyes que Dios nos ha dejado en Éxodo 20. Son 10 leyes que Dios nos ha dejado, que tú y yo debemos de cumplir para estar en la constitución de Dios, para estar cubiertos en esta constitución y Dios nos proteja. La primera ley es que dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Ahora, muchas de las veces hay religiones en donde tú vas y les dices, es que Dios ha puesto este mandamiento, que no tienes que tener dioses ajenos delante de Jehová, porque Dios es un Dios, su palabra lo dice, Dios es un Dios fuerte y celoso, que visita la maldad de los padres hacia los hijos hasta la tercera, cuarta y quinta generación de los hijos que lo aborrecen. Entonces muchas de las veces dice, pero es que yo no tengo otros dioses, lo que yo tengo en casa es solo una imagen y yo no la adoro, yo simplemente la estoy venerando. La palabra venerar también viene de lo mismo, es una palabra que es sacada también de la adoración. En cuando tú te hincas delante de esa imagen, automáticamente ya la estás adorando. Entonces Dios es un Dios celoso. Dios no quiere que tú como persona le rindes adoración a ciertas imágenes y tú dices, pero es que es la misma imagen, es Dios y yo lo tengo aquí en mi casa y yo hago esta representación. No. Muchas de las veces nosotros caemos en ese error. Creemos con todo respeto, pero creemos en algo que no tiene movimiento, en algo que ni siquiera habla, y nosotros ponemos esa fe en dichas imágenes y dejamos la fe o la relación que Dios tiene con nosotros directamente. Entonces nos enfocamos en una estructura o en algo o en algún material en el cual no tiene vida y el cual no nos escucha. La palabra de Dios en Salmo 115 nos dice, no a nosotros, porque las imágenes que son hechas o que los adoran ellos son similares a los que lo hicieron. Entonces la palabra de Dios siempre nos dice que no tenemos que tener dioses ajenos. Incluso cuando Moisés subió al monte, cuando él bajó, su hermano Aarón se encontraba con el pueblo y estaban adorando a un becerro de oro. ¿Y qué es lo que hizo Moisés? Moisés se molestó tanto porque le estaban rindiendo a una imagen que no tenía vida. Estaban rindiendo adoración a una imagen que no tenía vida. Entonces Dios es un Dios fuerte y celoso. Por lo tanto, tú no tienes que rendirle adoración a ninguna imagen, no tienes que hincarte a ninguna imagen. Tú solo te tienes que hincar a la Trinidad de Dios, como les comentaba la vez pasada, en el tema pasado, que es la Trinidad de Dios, que solo le tienes que rendir culto al Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, que es el Elohim. No hay más dioses, solo hay un solo Dios, que es Jehová, que es Jesucristo y que es el Espíritu Santo. La segunda ley que Dios nos ha puesto es que no tendrás ninguna imagen ni ninguna semejanza de lo que está en la tierra. Ahora, muchas de las veces, ni lo que está en los cielos, muchas de las veces nosotros decimos, pero es que Dios fue así, Dios tuvo esta imagen, Dios esta es la imagen. Muchas de las veces, incluso en una ocasión, un familiar me dijo, pero es que yo tengo tal imagen, porque pues obviamente como tú tienes tu retrato, tú tienes tu fotografía, entonces obviamente pues es como que para que tus hijos te recuerden. No, mis hermanos, no caigamos en ese error, porque
Dios no es un Dios para recordarlo. Dios es un Dios para tenerlo en constante adoración, y Dios no es un Dios del pasado, porque muchas de las veces es lo que cae a que tú rindas cierta adoración a dichas imágenes, porque tú dices, bueno, Dios fue así, o tenemos una imagen en donde un Cristo está crucificado y decimos, es que es para que los niños vean que Dios fue crucificado y es un ejemplo. No, mi hermano, Dios desde que venció al diablo hace 2000 años, Jesucristo, desde que Él venció, Él ya fue vencedor y Él es libre. No hablemos de un Dios del pasado, hablemos de un Dios del presente que puede hacerlo todo. Entonces, no caigamos en ese error en el decir, es que eso fue en el pasado, pasó esto. No, mi hermano, Dios es un Dios del presente, por lo tanto, no debes de tener ninguna imagen ni ninguna semejanza de lo que hay en el cielo ni de lo que hay aquí en la tierra, porque si tú estás comparando y estás diciendo, es que esto fue del pasado, entonces automáticamente estamos rindiendo a culto a un Dios que prácticamente que fue del pasado y no del presente. Por en el número 3, o la tercera ley que quiero darles, dice, no te inclinarás a ellos ni las honrarás. Como les comentaba, muchas de las veces nosotros como cristianos hemos sido atacados porque nos dicen, es que tú eres cristiano y ya no crees en dicha imagen, ya no crees ni en San Pedro, ya no crees ni... No, mi hermano. Todos ellos fueron santos. Todo personaje que aparece en la Biblia fue santo. Así como si tú aceptas hoy a Jesús en tu corazón y tú sirves a Dios, tú vas a ser una persona santa. Por eso no significa que tú seas posteriormente, en unos años, seas adorado. Simplemente significa que fuiste santa, estuviste en santidad, predicaste la palabra de Dios, fuiste seguidor de Jesucristo, pero simplemente fuiste una persona normal y común, como ahora un servidor o como cualquier pastor que esté predicando la palabra de Dios. Simplemente eso es lo que ellos hicieron. Entonces, por lo tanto, no se le debe adorar a ese tipo de imágenes o de ídolos, porque simplemente fueron, pero es que muchas de las veces también igual nos dicen, pero es que, ¿sabes qué? Es que debemos de adorar a la mamá de Jesucristo, al papá de Jesús, que fue José y fue María. Los debemos de adorar y no, mi hermano. Ellos solo fueron instrumentos de Dios. María solo fue un instrumento de Dios. Su único padre, pues, es Jehová. Pero Jehová usó a María como un instrumento para que naciera Jesús. Entonces ellos solo fueron instrumentos, así como un servidor, y como les comentaba, cualquier persona que esté predicando la palabra de Dios solo es un instrumento. Entonces, por lo tanto, no tienes que hacer una imagen y adorarlo. En el número 4, la ley número 4 dice, no tomarás en nombre de Jehová en vano. Muchas de las veces la gente, en poblaciones como por ejemplo un servidor de la población que yo vengo, siempre toman, te lo juro, por Dios, o te lo prometo por Dios, o por esto. Entonces muchas de las veces toman en vano la palabra, el nombre de Jehová, que es un nombre santificado, y ellos lo toman en vano porque prácticamente no cumplen con su palabra. Dios es un Dios fuerte, Dios es un Dios de promesas y no un Dios de juramentos, que es utilizado, para juramentos, como la persona lo ha hecho. Es que yo lo juro, yo digo esto en el nombre. No, mi hermano, si tú eres una persona que está cumpliendo se está comprometiendo con ciertas personas, tienes que ser una persona honesta, tienes que ser una persona cumplida y no tomar en vano el nombre de Jehová para hacer dichos acuerdos. Entonces, en el número 5 dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen. Ok, la palabra honra significa honrar, significa darles a tus padres, dar lo que muchas de las veces la persona dice, es que yo honro a mi padre, yo honro a mi madre. Ajá, pero ¿cómo honras a tu padre? Obedeciéndolo. La palabra obedecer no es un tipo de honra. La obediencia es por ley. Tienes que obedecer a tus padres, los tienes que obedecer. La honra no es eso. O a veces dices, pero es que yo honro a mi madre comprándole una cacerola, comprándole un refrigerador, comprándole una lavadora. No, mi hermano.
Cuando tú honras a tu padre y a tu madre, tiene que ser con dinero, tiene que ser comprándole un pequeño detalle. A mamá le gusta mucho que le den los detalles. Entonces, si tú honras a tu padre, tú ves que tu papá llega cansadito, con una playerita, con que le compres una gorra, con que le des, papá, sabes que hoy es domingo, ven, véate a tomarte un helado, te dan 100 pesos. Y ya estás honrando a tu padre. ¿Para que dice qué? Para que tus días se alarguen. Igual a tu madre, tienes que honrarla porque muchas de las veces tú ves a mamá trabajando, trabajando, trabajando y siempre es trabajo. Y siempre, mamá, pásame esto, mamá, dame esto, mamá. Todo es mamá y nunca le hemos honrado. Entonces, cuando tú honras a tu madre, activas esa bendición y alargas tu vida porque es una de las principales leyes que Dios está mandando. Entonces, tú tienes que honrar a tu padre, tienes que honrar a tu madre constantemente. No una vez al año, no 2 veces al año, no 2 veces, 3 veces al año. Tienes que estar honrándolo constantemente. En el número 6 tenemos no matarás. La sexta ley o el sexto mandamiento que Dios ha mandado es no matarás. Muchas de las veces la palabra matar lleva una palabra, cuando nosotros decimos no matarás, la persona, la persona que ha matado, cualquier persona puede matar. Cualquier persona puede matar, digamos, incluso si tú vas caminando por una calle y está una escalera y una persona está subida y pasas y la tiras y la matas, ya la mataste. Entonces, por lo tanto, no significa que lleva algo planeado. La palabra en el original hebreo significa no asesinarás. Por lo tanto, el asesinamiento lleva un planeamiento, lleva un plan, lleva un objetivo para matar o hacer daño a la persona. Entonces la palabra correcta es no asesinarás. No debes de asesinar porque matar, cualquier persona puede matar. Incluso si tú vas en carretera y chocas y matas a la otra persona, pues ya la estás matando. No la mataste con un propósito, con un objetivo. La mataste en un accidente. Por lo tanto, pues obviamente no lleva un objetivo. Entonces, por lo tanto, la palabra de Dios dice en el original hebreo, no asesinarás. En el número 7 dice, no cometerás adulterio. Estos son para las personas casadas que ya tienen un cónyuge, que ya tienen una pareja y luego van, y es que muchas de las veces van y se meten con otras mujeres, por lo que estas personas están adulterando. ¿Por qué? Porque están teniendo relaciones sexuales fuera del matrimonio y no con su cónyuge, la están teniendo con otra persona. Es uno de los mandamientos para las personas casadas que no deben de adulterar. En el número 8 es no robarás. El robar muchas de las veces han caracterizado a la palabra robar, todo es robar dinero. Siempre han dicho, pero es que los ladrones, pero es que los rateros, pero es que los asaltantes, pero es que las personas que roban bancos, son las personas que están robando a mano armada. No, mi hermano. La palabra robar viene del objetivo tomar algo que no es tuyo. Entonces, muchas de las veces, como les he dicho, la persona no necesariamente tiene que tener una pistola para robar. A veces tú vas a algún lugar y agarras algo y dices, este me lo llevo. Entonces ya estás robando, ya estás robando. Ahora, otro punto muy importante. La palabra de Dios, que más adelante en otro tema vamos a estar hablando acerca de los diezmos y las ofrendas. Muchas de las veces la gente no diezma, muchas de las veces la gente no está diezmando, por lo tanto también le está robando a Dios. Entonces, mis hermanos, no hay que robarle a Dios, no hay que robarle al cónyuge, no hay que robarle a nuestros padres para que Dios no quedes fuera de la cobertura de Dios por no estar cumpliendo una de las leyes importantes que Dios mandó a Moisés. En el número 9 dice, no hablarás en contra de tu prójimo falso testimonio. Porque muchas de las veces tú vas y hablas mal en contra de tu prójimo, incluso en contra de tu hermano, y tú dices, pero es que el hermano tal, pero es que el hermano esto, pero es que el hermano cometió, en cuanto tú no viste ese acto, en cuanto tú no viste lo que pasó en su vida. Entonces, muchas de las veces el hombre por naturaleza siempre viene y juzga a la otra persona, como les comentaba en uno de los videos que subí en Facebook, que el hombre siempre trata de ser superior y tratar al hermano inferior. A su hermano lo trata como inferior y él siempre quiere ser reconocido como una persona superior. Por lo tanto, es lo que hace que nosotros hablemos mal de nuestro hermano, de nuestra cónyuge,
de nuestros padres. Entonces estamos levantando un falso testimonio, estamos diciendo, pero es que él cometió esto con tal de quedar bien con el hombre. Pero cuando tú haces eso, quedas bien con el hombre, pero estás quedando mal con Dios. Es uno de los puntos muy importantes que también Moisés tomó, o bueno, escribió en las tablas como ley para el hombre. Ahora, en el número 10, no codiciarás a la mujer del prójimo. Ahora, no codiciar significa no desear. Desear, la palabra codiciar es desear de una manera exagerada, de una manera, digamos, compulsiva, que tú estés deseando a la mujer de tu prójimo, porque muchas de las veces es lo que ha sucedido. Lamentablemente aquí en México se ha dado mucho eso, e incluso en poblaciones en donde una mujer casada, aún estando casada, se va con otra persona, o igual un hombre codicia a una mujer, se la lleva y la saca fuera del matrimonio. Por lo tanto, esta persona desde un principio está pecando porque la está codiciando, y número 2, después posteriormente viene un adulterio. Entonces, como la palabra dice, no debes de codiciar a la mujer de tu prójimo. Estos son las 10 leyes que Dios nos ha puesto. Si tú eres una persona que está cumpliendo estas leyes y tú dices, yo estas leyes las estoy respetando, eres una persona que está bajo cobertura de Dios, que está bajo la constitución de Dios y que está protegido y tiene normas, tiene derechos. Y por lo tanto es una persona que tiene el derecho total de estar bajo la protección de Dios. Porque el enemigo es lo que va a tratar de hacer. Estas leyes que Dios te ha puesto, el enemigo siempre te va a decir, no las cumplas, no lo hagas, comételo, no honres a tu padre. Lo que el enemigo hace, así como son las 10 leyes, dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. El enemigo te dice, ten dioses ajenos delante de Jehová. Número 2, no tendrás imagen ni ninguna semejanza. El enemigo dice, ten imagen y haz semejanza, para que no le rindas adoración a Dios y le rindas adoración a una imagen que es moldeada por el hombre. Número 3, no te inclinarás ni las honrarás. El diablo dice, híncate y adóralas. No tomarás en nombre de Jehová en vano. El diablo dice, tómalo, jura por Jehová. 5, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen. El diablo dice, no lo hagas, no honres a tu padre, no honres a tu madre. Número 6, no matarás. El diablo te dice, mata. No cometerás adulterio. Dios te dice, no lo hagas, pero el diablo te dice, comete adulterio. No robarás. El diablo dice, roba. No hablarás en contra de tu prójimo falso testimonio. El diablo dice, haz. Habla en contra de tu prójimo, haz contienda, levántate en contra de él, porque él es así para ganar un puesto. Entonces lo que ha hecho el hombre, ha obedecido más la voz del diablo y ha dejado la voz de Dios, ha dejado estas leyes que Dios ha puesto y ha obedecido más la voz de Satanás. Por eso mucha gente se pierde, mucha gente va y va a la iglesia y cuando llega y tiene su primer amor, el fuego está encendido. Muchas de las veces la gente llega a la iglesia y ese fuego se enciende, ese amor, ese primer amor que tiene la persona, va y dice, yo voy a servir a Dios, voy a cumplir las leyes, voy a hacer esto, y es un cristiano que tiene un fuego que lo mueve, que le da ánimos y que lo hace una persona conforme a la voz de Dios. Pero llega un tiempo que cuando tú te alejas de la constitución de Dios, cuando tú te alejas de la palabra de Dios, y cuando tú no lees, cuando tú no oras, y cuando te separas de tu primer amor, empiezan a ver esos dardos que Satanás está mandando y te está diciendo, ¿sabes qué? Adultera, ¿sabes qué? Roba, ¿sabes qué? Aléjate, ¿sabes qué? Inclínate a imágenes, ¿sabes qué? Habla en mal en contra de tu hermano. Te empieza a alejar y te empieza a sacar de la constitución de Dios, te empieza a sacar de esa protección que Dios tiene para ti, te empieza a sacar poco a poquito hasta que llega un momento en el que te das cuenta, ya estás cayendo nuevamente. Si fuiste tal vez una persona que tomaba mucho, ya estás tomando. Si fuiste una persona que se drogaba, ya te estás drogando. Si fuiste una persona que
que anduvo en vicios, igual vuelves a caer. ¿Por qué? Porque eres expulsado y te vuelves una persona ilegal. Estás dentro de la iglesia, pero eres una persona ilegal porque no estás cumpliendo las leyes que Dios ha mandado para ti. Entonces te vuelves una persona ilegal y por lo tanto eres arrastrado por Satanás, eres sacado de la iglesia. Te vuelves una persona ilegal dentro de la iglesia, sales y allá afuera te está esperando lo que Satanás ha hecho con este mundo, la destrucción, todo lo que ha hecho. Muchas de las veces, incluso hoy he escuchado en Facebook comentarios en donde dicen, es que el sol está loco. No, mi hermano, el sol no está loco por los cambios climáticos. Lo que pasa es que el hombre ha contaminado mucho la tierra, que ha hecho estas alteraciones de los cambios climáticos y por lo tanto hay una constante alteración de cambios. A veces sale el sol, a veces cae lluvia o a veces simplemente está todo tranquilo y a 2-3 horas empieza la lluvia, empieza la tormenta. Lo mismo pasa con Dios, lo mismo está sucediendo con Dios. Cuando la gente se pregunta, y a mí me han dicho incluso gente que me ha dicho, oye Tony, ¿dónde está Dios? Hay muchas muertes, porque incluso acá en México, incluso los narcotraficantes han estado mucho asesinando a gente inocente. Y ciertos tipos de campañas que se han levantado en contra de la gente y que las han matado. Porque hay violaciones a niños, porque hay mucha hambre. ¿Por qué ha pasado esto, Tony? Me han preguntado, me han dicho, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Y yo les quiero hacer una invitación a todas aquellas personas que se preguntan, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está? ¿Por qué permites esto, Dios? Siempre les he dado esta invitación. Busca a Dios y toda la tempestad que hay será quitada. Si el pueblo, dice la palabra de Dios, si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se arrepintiesen de sus malos caminos, dice el Señor, entonces yo iré desde los cielos sus súplicas y sanaré su tierra. Dios es así. Dios, si tú clamas, también la palabra de Dios en Jeremías 33:3 dice, clama a mí y yo te responderé. Dios te va a responder en la oración. Dios te va a responder si tú te hincas. Dios te va a responder si tú estás incluso bajo la voluntad de Dios. Dios te va a responder. Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si alguien se levanta en contra de ti, si alguien hace falso testimonio, tú no te aferres a eso y no creas a eso. Si alguien viene y te dice, oye, ¿sabes qué? Están hablando mal de ti. Oye, ¿sabes qué? Muchas de las veces eso es lo que desanima al hombre. Cuando escuchas una murmuración de otra gente, estás escuchando la murmuración y tú dices, pero es que yo ya no voy a la iglesia porque están hablando mal de mí. Pero es que yo ya no quiero ir a la iglesia. La gente se desanima porque no está en oración y porque no está cumpliendo las leyes que Dios ha puesto en este libro sagrado. Por eso la gente se desanima cuando escucha una murmuración, cuando el pastor a veces incluso dice, pero es que yo no voy, porque la gente, porque el pueblo, porque el líder me sacó la lengua, porque el pastor me sacó la lengua, porque el tal líder no me saludó bien. Y la gente dice, yo dejo de ir a la iglesia, porque hay veces incluso un servidor, la gente siempre busca hacerte daño. La gente siempre busca incluso destruir matrimonios. La gente busca hacer chismes para que seas atacado. La gente siempre busca eso. La gente cuando escucha de Dios mejor se aleja y dice, yo retrocedo. Pero cuando escucha un chisme, lo alarga. Un servidor incluso ha vivido esas experiencias en donde muchas de las veces a mí algo que me duele, incluso estoy hablando de cristianos, algo que a mí me duele en lo personal es que cuando tú subes una imagen, digamos que queda fuera del contexto de lo que te hace como persona cristiana o de lo que te da una personalidad cristiana, lo sacas fuera de un poquito del contexto y subes una pequeña imagen y te empiezan a atacar incluso gente cristiana empieza a compartir. Incluso la gente siempre, un amigo mío que cuando llegó allá en San José, cuando él llegó allá en el pueblo de San José,
Él llegó allá y lo empezaron a atacar. Él es pastor y le empezaron a decir, pero es que él es la marca de la bestia, pero él es que vino. Entonces la gente siempre va a buscar atacar y hacer inferior al hermano. Entonces, como les comentaba, lo que a mí me duele es que tú subes una imagen que te saca un poquito fuera del contexto, tú subes esa imagen y la gente te empieza a decir, mira, mira, es cristiano y lo que está haciendo. Y los mismos cristianos son los que empiezan a atacar. Pero mira, pero es que él es pastor, pero es que él es profeta, él es apóstol. ¿Y qué es lo que está cometiendo? La gente siempre busca tus puntos en donde, digamos, en donde tú sacas un poquito fuera del contexto de tu persona como cristiana, lo sacas un poquito y ahí es en donde te empiezan a decir, pero es que ¿por qué hace esto? Pero es que esto es del diablo, pero es que... Entonces la gente siempre va a buscar tus errores. Seas cristiano, seas siervo, seas oveja, seas pastor, seas profeta, seas evangelista, la gente siempre va a buscar esos puntos, esos errores en donde va a buscar para atacarte, para hacer un chisme. Ya van a empezar a compartir y dicen, mira, ¿qué es lo que está haciendo este pastor? ¿Qué es lo que está haciendo esta persona? Vean, la gente siempre busca eso. Eso es lo que le satisface a la gente. La gente va a decir, mira, y es hermano. Pero cuando subes un versículo bíblico, cuando subes una palabra, la gente no le da ni me gusta, la gente no le da ni compartir, porque la gente no le gusta y no está acostumbrada a escuchar la palabra de Dios. Y estoy hablando de gente, no de gente que no conoce a Dios. Estoy hablando de gente que ya conoce a Dios. Estoy hablando de gente que incluso están a veces en un liderazgo y ellos dicen, ay, esto es cosa de... La gente siempre ha confundido la religión con el seguir a Dios. Han tomado la religión como una excusa. Han tomado la religión, como decir, la palabra religión como una excusa para no servir a Dios. Porque yo he escuchado a gente que dice, es que él ya es religioso, es que yo no soy religioso. Sí, pero ¿qué significado le damos a la palabra religiosidad? Muchas de las veces caemos en ese error. Decimos, yo no publico de Dios porque no soy una persona religiosa. Yo no publico así. Quiero decirte algo, tú que me estás viendo, amigo, incluso si eres un líder. Lo que tú plasmas en tu Facebook, lo que tú plasmas en tus redes sociales, como tú te expresas, eso es lo que habla de tu persona. Si tú no hablas de Dios, si tú no comentas de Dios en Facebook, las redes sociales no, muchas de las veces la gente clama en Facebook. No, el Facebook no está hecho para hablar, para clamar a Dios en el Facebook. Está hecho para compartir de Dios y no para clamar. Porque muchas de las veces la gente dice, uno de los comentarios que he visto mucho es que ponen en Facebook, dale me gusta para que la niña sane de cáncer. Dale like para que la niña sea curada. Comparte y si alcanza 5,000 likes, la niña va a ser curada de cáncer o de SIDA. No, mi hermano. El Facebook, las redes sociales no son hechas para que tú estés clamando ahí. Las redes sociales son hechas para que tú compartas, para que tú des palabra, para que tú estés impartiendo un versículo bíblico diario. Porque para dichos problemas, como les he comentado, para eso está la palabra de Dios, para eso está el cuarto de oración, para eso está que tú entres delante de la presencia de Dios y tú le busques. Si tú tienes algún problema, yo quiero hacerte una invitación. Si tú tienes algún problema, quiero que me escuches muy bien y voy a terminar con un versículo bíblico. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os ha anunciado. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. 7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. 10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros.
Acá dice que si tú has fallado a Dios, incluso si eres una persona que conoce de Dios, pero que ha fallado, Él te está invitando a que tú regreses. Él prefiere un corazón sincero, Dios prefiere un corazón humillado, Dios prefiere un corazón que reconozca que ha fallado y que diga: Señor, regreso a tus caminos, Padre. Señor, regreso hoy delante de tu presencia. Yo me hinco delante de tu presencia para reconocerte, Señor. Si tú eres una persona que te caracterizas con lo que hoy está diciendo la palabra de Dios, yo te invito a que tú tomes esta palabra, porque el Señor es un Dios de arrepentidos, es un Dios de misericordia, es un Dios que incluso cuando tú le has fallado y le has dado la espalda, así como sus 12 discípulos le dieron la espalda cuando Él fue a la cruz, incluso el Señor viene a un encuentro contigo y Él te llama y Él te sigue llamando con los brazos abiertos. Si tú eres una persona que has tirado la toalla y has dicho: yo ya no quiero nada con Dios porque yo ya le fallé, dice el Señor: es mejor que tú reconozcas que has fallado. Es mejor que tú reconozcas y digas: soy un pecador. Es mejor que tú reconozcas que Señor, yo te he fallado y hoy me rindo delante de ti. Eso es lo que Dios quiere. Como yo les comentaba desde un principio, la salvación no la vas a encontrar en Facebook dándole like a ciertas imágenes en donde dicen: dale like si amas a Dios. Dios no quiere que compartas esas imágenes. Muchas de las veces me da tristeza ver cómo la gente se deja guiar cuando suben una imagen y dicen: dale like si estarías en lugar de Jesucristo. Una imagen que yo vi ahí en Facebook, y esto no es para ofender, simplemente para que tú reflexiones. Ahí en Facebook yo vi una imagen que decía: si amas a Jesucristo, ponen una imagen en donde lo están golpeando. Si tú amas a Jesucristo y Él tomaría su lugar, dale like. No, mi hermano, si tú amas a Jesucristo, no compartas esa imagen. Si tú amas a Jesucristo, toma tu Biblia, ve y predícale al hermano, a tu vecino, ve y predícale a aquella persona necesitada. Hoy en día el cristiano se ha corrompido mucho. Hoy en día me da tristeza, a mí me da tristeza, como en lo personal me da tristeza que gente cristiana que no está hecha para ayudar al prójimo, que gente cristiana que dice: ¿yo por qué? Yo no tengo que ayudar al prójimo. Jesús sanaba enfermos, Jesús limpiaba leprosos, Jesús iba y convivía con gente que muchas de las veces nosotros cristianos le hemos dicho: mundanos, son hijos del diablo. Me duele decir esto, pero esa es la verdad. Muchas de las veces nosotros decimos: pero es que yo ya soy salvo. No seas egoísta, con todo respeto, pero muchas de las veces así se comporta el cristiano. Dice: yo ya conocí la palabra de Dios, yo ya tengo mi salvación. Ajá, sí, pero el vecino, ¿qué? Muchas de las veces estamos trabajando, nos ocupamos mucho trabajando en los negocios de Dios, que descuidamos nuestra relación con Dios y nuestro propósito y nuestro llamado. Lo descuidamos mucho. Muchas de las veces nosotros decimos que queremos quedar bien con el pastor, queremos quedar bien con el apóstol, queremos quedar bien con nuestro líder y no queremos quedar bien con Dios. Muchas de las veces nosotros decimos: pero es que yo hago esto. Sí, mi hermano, con todo respeto, no quiero ofender a ninguna iglesia que sirve a Dios. Muchas de las veces, mi hermano, el servir a Dios, con todo respeto, y respeto la teología de varios pastores, de varios cristianos, lo respeto mucho. Dios no te va. El servir a Dios, y quiero decir esto bien en claro, el servir a Dios, mi hermano, tú que me estás viendo, no solo forma parte de, pero no solo es ir a la iglesia, poner sillas. El servir a Dios no solo es hacer aseo. El servir a Dios no solo es que estés los domingos. El servir a Dios no es que te lleves bien con el pastor y digas: es que yo hago esto, yo hago lo otro. El servir a Dios no es que sepas mucho de teología. El servir a Dios consta en que tú te hinques, tú le busques, en que tú vayas y prediques la verdad, en que tú incluso sin que alguien te motive y te diga: ¿sabes qué? Yo agarro mi Biblia y hoy en esta tarde voy a ir a predicar. Es lo que Él quiere, Dios. No cumplas el propósito o no cumplas, forma parte de el cumplir un propósito de una iglesia, pero no te conformas, no te tienes que conformar con eso. Busca la presencia de Dios.
Porque incluso aún cuando tú seas señalado, cuando incluso tú seas acusado y estés delante del tribunal y la gente diga, Él es el culpable, Satanás siempre va a hacer lo mismo. Dice la palabra de Dios que Satanás vino a hurtar, matar y destruir. Satanás es lo que él quiere. Tú como persona que me estás viendo, Satanás siempre te va a inducir a que tú lo hagas. Satanás siempre te va a decir, hazlo, comételo. Y una vez que lo cometas, te va a estar acusando delante de Dios. Va a decir, mira qué es lo que cometió. Un ejemplo bien claro es cuando una pandilla, cuando un hombre está en una pandilla, ¿qué es lo que sucede? Cómo destruye, cómo primero usa a la persona para destruir a otra persona y luego lo destruye a él mismo. Porque le dice, pica a esa persona, mátalo, dispárale, dale un plomazo, mátalo. ¿Qué es lo que hace esta persona cuando obedece a Satanás? Va y lo hace y ya destruyó esa vida. Pero posteriormente viene la policía y agarran a la persona que hace esto. Y a ella se destruyeron 2 vidas. Es lo que quiere Satanás, que entre el hombre se destruya, que entre el hombre exista un conflicto, que entre el hombre no se perdonen, que entre los hombres se busquen muerte, que entre los hombres siempre estén ahí para criticarse, que entre pastores es lo que Dios quiere, es lo que Satanás quiere, perdón. Siempre ha buscado eso. Satanás siempre ha buscado que la iglesia sea dividida, que la iglesia vaya. A mí me duele en lo personal, les vuelvo a decir, a mí me duele mucho cómo iglesias, incluso cristianas, se están criticando en vez de que digan, ¿sabes qué? Vamos a unirnos, vamos a hacer esto, vamos a trabajar en un solo sentir porque trabajamos para un solo Dios. Hoy en día la gente, yo he escuchado incluso en mi población, he escuchado cómo la gente, iglesias cristianas buscan quedar bien delante de los hombres y no quedar bien delante de Dios. Porque entre ellos se empiezan a atacar, entre ellos empiezan a decir, ¿sabes qué? Yo trabajo así y ellos son hijos del diablo. Y los otros dicen, ellos también son hijos del diablo. ¿Buscan qué? Quedar bien con el hombre. Buscan ganar almas, pero no buscan a gente, no buscan el objetivo que Dios tiene o el propósito que Dios tiene para con todos aquellos que necesitan de Él. Entonces muchas de las veces a mí me da tristeza ver eso. Que las iglesias empiezan a atacarse, empiezan a decirse, es que esto, es que el otro. ¿Qué es lo que están haciendo? Están haciendo su propia constitución, están haciendo sus propias leyes, sus propios mandamientos, están trabajando bajo su propia autoridad y no están trabajando para la autoridad de Dios. Salen fuera del contexto que Dios ha puesto. Siguen las leyes, como yo siempre les he comentado. Pero es que sí, ¿cuál iglesia es la verdadera? ¿Cuál es la iglesia es la verdadera? ¿Qué iglesia es verdadera? ¿Cuál es? ¿Cómo? Hay miles de religiones. ¿Cuál es la verdadera? Tú que me estás viendo, te has preguntado, ¿cuál es la verdadera? La verdadera iglesia es aquella que te enseña a orar, es aquella que te enseña a buscar de Dios, es aquella que te dice no tendrás dioses ajenos, es aquella que te dice solo hay un solo Dios, es aquella que te dice solo honrarás a tu padre y a tu madre y a Dios que está en los cielos. Sobre todas las cosas tienes que honrar solo a Dios. Esa es la iglesia verdadera, que te enseña a buscar más de Dios, que te enseña a buscar más de la presencia de Dios y que tú te enamores más de Él. Esa es la iglesia verdadera. Esa es la iglesia que tú necesitas buscar. Esa es la constitución que Dios ha puesto para con los hombres. A gente que verdaderamente busca de la palabra de Dios. Gente comprometida. Porque tú puedes decir, yo estoy sirviendo en una iglesia, yo hago esto, yo sirvo en encuentros, yo voy acá, yo hago campamentos, yo voy a campamentos. Puedes decir eso. Y eso es lo que a mí más me duele. Que digas, vamos a hacer tal campamento, el líder va a hacer tal esto. Sí, pero la pregunta es, ¿cómo estamos sirviendo a Dios? ¿Por emoción? ¿Cómo servimos a Dios? Muchas de las veces la gente es lo que hace, sirve a Dios por emoción y no por amor. Hago esto para que el pastor me vea. Ya quedé bien con el pastor, ya quedé bien con mi líder y ya la hice. No, queda bien con Dios, busca a Dios.
Y si tú llegas, incluso un servidor, en una ocasión a mí me dijeron, ¿sabes qué? Él nunca se va a levantar. Él jamás se va a levantar. ¿Por qué? Porque él siempre juega por emoción, él siempre está por emoción. Y yo siempre dije, Señor, ¿acaso nunca me vas a levantar? Señor, ¿acaso siempre va a ser así? ¿Acaso siempre? Si tú eres una persona que me está viendo y estás pasando por estas circunstancias, yo te invito a que abras hoy, en esta tarde, en esta noche, tu corazón, porque Dios hoy tiene una palabra para ti, porque hoy Dios va a hacer cambios en tu vida. Si tú eres una de esas personas, yo te invito a que tú abras tu corazón. Y la gente va a decir siempre, como a mí me lo dijo, pero él nunca se va a levantar. Pobre, él jamás se va a levantar. Y yo le decía, Señor, ¿acaso es cierto lo que dicen la gente? En una ocasión yo empecé a creerle a la gente. Yo decía, jamás me voy a levantar, jamás voy a ser un predicador, jamás. Empecé a creer, ¿quién? A Satanás, por lo que me hice ilegal en los negocios de Dios. Porque no obedecí a mi Padre, no obedecí a Dios que está en los cielos, no lo obedecí. Yo obedecí a Satanás y dije, sí es cierto, yo nunca me voy a levantar. Si tú eres una persona que incluso, tal vez ahora, no sé por qué, pero algo me está diciendo, alguien me está diciendo que tú eres una persona que está pasando por estos momentos. Y te has preguntando, ¿hasta cuándo, Señor? Siempre va a ser lo mismo. ¿Hasta cuándo, Señor, me vas a levantar? ¿Hasta cuándo, Señor, me vas a hacer un guerrero? ¿Acaso tiene razón el pastor? ¿Acaso tiene razón el líder? ¿Acaso tiene razón la persona que dice que no me voy a levantar? ¿Hasta cuándo, Señor? Pero si tú confías en Dios, si tú depositas tu corazón en Dios, nada, dice la palabra de Dios, que ni las puertas del infierno prevalecerán en contra de la iglesia. Porque Dios es un Dios de restauración, Dios es un Dios que levanta, Dios es un Dios que siempre te va a llamar y te va a decir, te perdono, hijo mío. Si tú eres una persona, yo te invito a que hoy tú recibas a Jesús en tu corazón y le digas, Señor, reconozco que te he fallado. Y le digas, Señor, reconozco, Padre, que tal vez sí te servía, pero dejé de servirte porque la gente, he escuchado de la gente decir que nunca me voy a levantar. Pero hoy el Señor te dice, tú que me estás viendo, hoy el Señor te dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. También te dice el Señor, si mi pueblo, si tú, ¿quién es el pueblo? Eres tú. Si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, entonces yo desde los cielos oiré su súplica, sanaré su tierra y perdonaré sus pecados. Si tú eres una persona que está pasando por estos momentos, dice el Señor, levántate porque tú eres un guerrero, levántate porque tú eres una persona que vas a servirme, levántate y no escuches la palabra de Satanás que te está diciendo, tú nunca te vas a levantar. Dios te ha puesto por guerrero y te ha puesto por cabeza y no por cola. Tú eres un guerrero, que Dios ha puesto en tu pueblo, que Dios ha puesto en tu ciudad. Eres un guerrero que va a servir a Jehová. Eres un guerrero que va a estar ahí para las multitudes. Yo te invito que cierres tus ojos. Si tú estás viendo este video, que cierres tus ojos y que repitas esta oración que yo voy a hacer. Cierra tus ojos. Padre, Señor, hoy en esta noche te doy las gracias, Padre, por esta palabra. Porque tú eres bueno, Señor. Porque tú levantas, Padre, al caído. Tú, Señor, levantas al menospreciado. Tú, Señor Padre, dice tu palabra, Señor, que tú eres un Dios de misericordia. Yo te pido, Señor, hoy en esta noche, Padre, por aquellos, Señor, que han caído, que han tirado la toalla, Señor. Yo te pido, Padre, que los restaures, Señor. Yo te pido, Padre, que tú lo levantes, Señor, si está pasando por un problema, o simplemente si está pasando por críticas, o simplemente porque ha escuchado murmuraciones en donde le han dicho que nunca se va a levantar. Tú, Señor, eres un Dios de restauración. Tú eres, Padre, un Dios, Señor, que busca, Señor, a las multitudes que estén comprometidas, Señor, delante de ti. A multitudes, Padre, que reconozcan, Señor, que han fallado. Yo te pido, Señor, que toques, Padre, el corazón, Padre, de aquel que ha caído. Yo te pido, Señor, que toques, Señor, aquel, Padre, que busca de ti.
Aquel Padre que está comprometido contigo, Señor. Aquel Señor que, Padre, incluso ha dicho: yo renuncio a mi vida y yo me entrego a ti, Cristo. Yo te pido, Señor, que lo restaures, Padre, y en donde quiera que me esté viendo, Señor, tú le toques su corazón, Padre, y tú puedas, Señor, papito lindo, levantarlo como guerrero. Si tú me estás viendo, mírame a los ojos. Si tú me estás viendo, toma esta palabra, porque el Señor me está diciendo que aún así Satanás se haya levantado, aún así Satanás haya hecho contienda en contra de ti, el Señor hoy te dice: yo te voy a restaurar, porque eres mi hijo amado, porque tú eres el que tú vas a ser aquel en el que voy a hablar para tu pueblo. El Señor dice: tú eres el elegido. Dios busca a gente, a lo vil y lo menospreciado. Dios busca a lo más sucio que la sociedad ha marcado y dicho: esto es de lo peor. Dios busca a gente como tú, a gente que incluso hoy está recibiendo esta palabra y está diciendo: sí, es cierto, he fallado, pero hoy me voy a levantar, hoy voy a tomar mi Biblia y voy a ser un guerrero del Dios viviente, y voy a ir a las multitudes y predicar su palabra. Eso es lo que Dios quiere, eso es lo que Dios busca. La constitución de Dios es eso, que tú estés bajo la autoridad y bajo las leyes de Dios. Y nada te va a alcanzar, nada, dice su palabra: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Yo te invito hoy en esta noche que, si tú escuchaste esta palabra, tú aceptes a Jesús en tu corazón. Y si tú si tú ya conociste a Dios, que tú le digas: Señor, he fallado, pero que a partir de hoy yo me levanto con poder y autoridad. Gracias.